Buenos días, chicos. Buen día, ingeniero. ¿Qué tal? A partir de este momento estamos iniciando entonces con la grabación para la clase del día de hoy. Y bien, entonces como ya acostumbramos, primeramente vamos a realizar un breve repaso de los puntos que hemos estado abordando en nuestra clase anterior. Bien, entonces en nuestra anterior clase nos habíamos introducido a lo que es la temática de redes neuronales convolucionales. Habíamos identificado de que este tipo de redes neuronales se emplean principalmente en el ámbito de lo que es la visión artificial para poder, pues primeramente extraer características que se van dando en una imagen digital. Entonces, estas redes neuronales tienen características que originalmente las redes neuronales tradicionales que habíamos visto no tenía, ¿no? Entonces, las redes convolucionales en esencia tienen la potencialidad de poder recoger información que se va dando en diversas partes de una imagen, en diversas regiones, en partes que por la naturaleza bidimensional que tiene una imagen, se van dando en diversas regiones de la misma. Entonces, también habíamos indicado que los avances más recientes en torno a Machine Learning en general se han venido dando en torno a lo que es las redes convolucionales, que tienen una multiplicidad de usos en general. Entonces, por otra parte, habíamos establecido cuáles son las características esenciales de una red neuronal convolucional. Entonces, de por medio, en toda esta descripción, habíamos identificado el tema em, de volúmenes, ¿no es cierto? De entender nuestras imágenes digitales como volúmenes, que van a tener un ancho, una altura y una profundidad, donde la profundidad va a estar definida por el número de canales de color que nuestra imagen va a tener. Entonces, el propósito de todo esto es que vamos a tener un kernel convolucional que va a ser en realidad una matriz de una dimensionalidad determinada y se espera que sea una matriz pequeña, por ejemplo, de 3 por 3 elementos o de 5 por 5. Entonces, el propósito de estos kernels convolucionales es que van eh, visitando la imagen punto por punto, o bien de acuerdo a un paso que nosotros podemos definir, que es una configuración que vamos a identificar como stride, que es algo que más adelante vamos a profundizar un poco más cuando estemos ingresando a lo que es el tema de kernels volumétricos. Entonces, ahí básicamente vamos a poder identificar inclusive cuál es la lógica que existe en torno a a la definición de cómo es que se van generando los volúmenes de una capa convolucional en la red neuronal. Entonces, en torno a los principales elementos que nosotros vamos a identificar en una red convolucional está lo siguiente. Primeramente vamos a tener la imagen original, entendida como un volumen. Luego vamos a tener una sección convolucional de la red neuronal que va a estar compuesta por varias capas convolucionales. Estas capas convolucionales han de estar identificadas por un número determinado de kernels convolucionales que extraen información de la imagen original. Esencialmente eso. Entonces, en la capa convolucional, nosotros también podemos tener
algunos elementos auxiliares, tales como las capas de max pooling y average pooling, que más adelante vamos a ver de qué se tratan. Y bueno, entonces, lo que es la sección convolucional de una red de estas características tiene el propósito de ir extrayendo información concerniente a la imagen original. Entonces, esta parte de nuestra red neuronal es un extractor de features, esencialmente. Entonces, habíamos indicado que una de las principales características de las redes convolucionales es que esta sección de la red se emplea principalmente para lo que es la extracción de características, la extracción de features. Y finalmente vamos a tener la capa conectada o la capa fully connected, que va a ser una red neuronal eh, tradicional. Entonces, el resultado que haya sido obtenido a partir de nuestra sección convolucional de la red neuronal va a ser alimentado a esta última sección de la red neuronal, que va a estar compuesta por una red neuronal que va a tener varias capas. En realidad nosotros definimos cuál va a ser la arquitectura específica que esta red neuronal va a tener, y la última capa le ha de corresponder a la predicción propiamente dicha, y va a tener tantas neuronas como categorías tengamos asociadas a nuestro dataset. Entonces, por ejemplo, una red neuronal que clasifica imágenes del dataset CIFAR, por ejemplo, va a tener algo así como 1000 neuronas en la salida, porque ese es el número de categorías que estamos clasificando en este dataset. Ok, entonces, estos eran los elementos principales que venían a componer una red neuronal convolucional. Entonces, aquí vamos a identificar tres elementos esenciales. Primeramente, la imagen de entrada, entendida como un volumen. Luego vamos a tener una sección convolucional que actúa como un extractor de features. Y finalmente vamos a tener una capa conectada, una sección fully connected de nuestra red neuronal, que se ha de encargar de realizar la clasificación propiamente dicha de los datos. Ahora, la razón principal por la cual se conoce a estas redes neuronales como, a este tipo de redes neuronales como redes convolucionales, es porque están basadas en el operador de convolución, que lo que hace básicamente es combinar dos señales. Una señal principal, que en este caso va a ser nuestra imagen digital, con un kernel que nosotros definimos, que tiene algunas características específicas. Entonces, esta operación de combinación de dos señales, habíamos indicado que en el dominio de la frecuencia equivale a un producto, tal como nosotros podemos apreciar en este caso. Entonces, en un, eh, en un escenario determinado, si nosotros queremos combinar dos señales, entonces lo que haríamos es primeramente aplicar las transformadas de Fourier de ambas imágenes, multiplicarlas y luego aplicar la inversa para volver al, eh, al espacio del tiempo, al espacio temporal de nuestra señal. Entonces, uno de los puntos a propósito de esto que habíamos mencionado es que la transformada de Fourier es una operación matemática que convierte una señal que originalmente está expresada en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, esta transformada tiene como propósito extraer información acerca de las frecuencias más relevantes que se van dando en nuestra imagen digital. Bien, entonces, la operación de convolución expresada
en una sola dimensión tiene las características que nosotros podemos apreciar acá. Sin embargo, cuando se trabaja ya con imágenes digitales, estas las vamos a entender como señales en un espacio de 2 dimensiones. Por lo tanto, la forma en la cual nosotros vamos a aplicar el operador convolucional en imágenes digitales es de la siguiente forma. Entonces, hay una conmutatividad en torno a la forma en la cual nosotros aplicamos la convolución. Entonces, es lo mismo aplicar la convolución de I con el kernel, de la imagen con el kernel o del kernel con la imagen. Porque si nosotros analizamos el término que está dentro de la sumatoria, pues en realidad lo que estamos calculando es un producto de la imagen con el kernel determinado. Entonces, en el producto se aplica el concepto de conmutatividad y da lo mismo que yo aplique primeramente la imagen, que yo tome la imagen y luego la multiplique por el kernel, o bien que yo primeramente tome el kernel y luego la imagen específica. Son básicamente operaciones análogas. Entonces, cuando ya se habla de implementaciones específicas que ya vienen dadas, por ejemplo, por alguna librería de visión artificial, entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a venir a aplicar, chicos, es el operador de correlación que tiene estas características. Ese operador de correlación, en realidad, es ir tomando los píxeles de una imagen uno a uno y multiplicándolos por elementos en el convolucional, tal como ustedes pueden ver. Entonces, por cada región que nosotros vayamos teniendo, se va a ir acumulando el resultado y nos va a dar la salida de la convolución para un píxel específico. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, una forma en la cual nosotros podemos entender este proceso de convolución es como ustedes pueden apreciar en este gráfico. Vamos a suponer que tenemos un kernel de 3 filas y 3 columnas. Entonces, este kernel va a ir visitando cada uno de los vecindarios de nuestra imagen digital. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que este kernel va a empezar, digamos, en esta posición. Ustedes pueden apreciar que aquí en esta parte de la imagen tenemos un vecindario de 9 píxeles porque esa es la dimensionalidad que tiene nuestro kernel. Entonces, primeramente, va a operar en este vecindario de 9 píxeles. Entonces, lo que va a hacer básicamente es multiplicar el valor del primer píxel, que vamos a llamar x1, por el primer elemento que tenga nuestro kernel convolucional, que nosotros vamos a identificar, por ejemplo, como k sub 1. Luego, va a tomar este otro píxel x sub 2, lo va a multiplicar por k sub 2, luego va a tomar este otro y lo va a multiplicar por k sub 3 y así. Entonces, luego, para obtener el resultado de la convolución de esta parte, chicos, lo que vamos a hacer es sumar estos productos del valor del píxel por el elemento del kernel que está en esa posición. Y eso va a venir a constituir lo que es el resultado de nuestra convolución propiamente dicha. Entonces, una vez que se ha terminado de procesar este vecindario, el kernel va a pasarse al otro vecindario, es decir, va a caminar un píxel hacia la derecha y va a realizar la misma operación. Entonces va a multiplicar este píxel por el primer elemento del kernel, luego este otro y así. Hasta que finalmente hayamos terminado de visitar todos los vecindarios posibles en la imagen y
El resultado de esto es que vamos a tener una nueva imagen digital que va a reflejar los resultados de haber operado convoluciones de 3x3 en cada uno de los vecindarios de la imagen. ¿Ok? Entonces, un punto que nosotros debemos tomar en cuenta, sin embargo, es que el paso del kernel no necesariamente tiene que ser de un píxel cada vez. Es decir, el kernel podría empezar en esta sección, por ejemplo, en esta parte de nuestra imagen, pero en lugar de moverse un solo píxel a la derecha, para evaluar este nuevo vecindario, podría moverse 2, incluso 3 y así. Entonces, este paso que nuestro kernel va a ir dando se conoce como stride o paso del kernel. Y en las redes convolucionales es uno de los hiperparámetros que nosotros vamos a estar configurando. Ok. Entonces aquí tenemos una ilustración de cuál es el procedimiento que nosotros vamos a seguir para evaluar la convolución en una imagen digital. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que la imagen original es toda esta grilla de 5x5 que ustedes pueden ver. Tenemos un kernel de 3x3 elementos que va primeramente visitando, ¿no es cierto?, los mismos, vecindario por vecindario, y va recogiendo los resultados que corresponden a cada convolución independiente. Entonces, por ejemplo, el resultado de evaluar esta primera parte va a ser 12, ¿no? Luego el resultado de evaluar esta otra parte va a ser también 12. Luego esta otra va a ser 17 y así. Entonces, para ir detallando algunos pormenores de este cálculo de la convolución, conviene, por ejemplo, que nosotros vayamos enfocándonos en esta primera parte de la imagen. Entonces, tal vez sería bueno que reiniciemos la animación para poder... Ok, perfecto. Entonces, enfocándonos en esta primera parte de la imagen que estamos marcando ahora, en esta sección, la operación que nosotros vamos a realizar, y suponiendo que nuestro kernel tiene estos elementos, los voy a anotar en este caso. Entonces tenemos 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 1, 2. Esos son los elementos que tiene entonces nuestro kernel convolucional. Luego tenemos la imagen digital con las características que les había indicado acá. Entonces, ¿cómo trabaja en este caso el operador de convolución? Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, calcular el resultado de la convolución de este primer vecindario en la imagen, que de acuerdo a lo que podemos apreciar acá nos da el resultado de 12. Entonces, nosotros vamos a decir, por ejemplo, que S sub 1, 1, que es el resultado, este primer resultado, o sea, esta celda de la matriz, esto va a ser para nosotros S1, 1. Entonces, esta parte de acá, este primer píxel de la convolución, va a ser equivalente a multiplicar un píxel de la imagen original por cada elemento del kernel que nosotros tenemos a disposición nuestra. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que S11 va a ser I sub 11 más, perdón, esto es una multiplicación, I sub 11 por K11 más I
K12 por K12 más I13 por K13 más I21 por K21 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? De que vamos a tomar el primer elemento del kernel, por ejemplo, este 0, y lo vamos a multiplicar por el primer píxel que forma parte de este vecindario, que en este caso sería el 3. Luego, vamos a tomar el segundo elemento del kernel, para nosotros sería este 1, y lo vamos a multiplicar por el segundo píxel que está en el vecindario, que para nosotros es el 3. Luego vamos a tomar el tercer elemento del kernel y lo vamos a multiplicar por el tercer píxel del vecindario, que para nosotros sería 2. Entonces, realizando esta operación, vamos a tener que S11, o sea, el resultado de evaluar la convolución para este primer vecindario de 9 por 9, va a ser equivalente a lo siguiente. Tenemos entonces el primer píxel, que va a ser 3, por el primer elemento del kernel, que en este caso es 0. Entonces aquí voy a tener 3 por 0, más el segundo píxel de la imagen, que en este caso va a ser 3, perdón, por el elemento que le corresponde al kernel, que en este caso va a ser 1, este de acá, más el tercer elemento del vecindario, que en este caso es 2, el tercer píxel de la imagen, que es 2, por el tercer elemento del kernel, que en este caso es 2. Entonces ya hemos terminado con esta primera fila y ahora vamos a ir con la siguiente fila. Entonces, el valor del píxel en este caso es 0 y el valor del kernel es 2. Entonces voy a multiplicar 0 por 2. Más el siguiente píxel es 0 multiplicado por 2, que es el elemento del kernel, más el siguiente píxel, que en este caso es 1, multiplicado por el valor del kernel, que es 0. Entonces ya tenemos esta segunda fila, ahora vamos a ir con la última fila. Entonces esto va a ser más 3 por 0, más 1 por 1, más 2 por 2. ¿Y eso cuánto nos da de resultado, chicos? Y vamos a tener 3. 12. Esto nos da 12, ¿verdad? Porque aquí va a ser 3, más 4, 7, más 4, 7, 8, más 4, 12, ¿no? Entonces esto nos va a dar efectivamente 12, que es el primer resultado que podemos apreciar acá. ¿Ok? Entonces, para este primer vecindario, lo que vamos a hacer es tomar el primer píxel, multiplicarlo por cada elemento del kernel determinado. Luego, cuando pasemos al siguiente vecindario, este otro de acá, vamos a realizar la misma operación y nos va a dar 12. Luego, vamos a visitar este último vecindario y nos va a dar 17 y así sucesivamente. ¿Estamos claros con esto, chicos? Sí, Inge. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un escenario de convoluciones, estos kernels van a tener en realidad un valor predefinido, ¿sí? Dependiendo de cuál es la operación que nosotros queremos realizar con una imagen digital determinada. Por ejemplo, si queremos extraer los bordes, los contornos de una imagen específica, entonces nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, los kernels Sobel para poder extraer este tipo de información. Entonces, la salida que vamos a tener en este caso va a ser una nueva imagen
pero que va a tener solamente los contornos de la imagen original. Lo mismo si nosotros queremos aplicar, por ejemplo, un suavizado gaussiano. Entonces, en ese caso, vamos a aplicar un kernel especial que nos va a permitir aplicarle un difuminado determinado a nuestra imagen y así. Entonces, en el ámbito del procesamiento digital de imágenes, los kernels convolutivos que nosotros vamos a estar aplicando van a tener ya elementos predefinidos. Pero en una red convolucional, y eso conviene ya desde ahora hacerlo notar, nuestros kernels convolutivos en realidad van a tener la siguiente estructura. Entonces, un kernel convolutivo de una red convolucional va a estar compuesto por los pesos sinápticos de la red neuronal en la capa en la cual estamos implementando este kernel. Entonces, en este escenario, un kernel de convolución de una red convolucional va a tener como cada uno de sus elementos un peso sináptico. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tener un peso 1,1, un peso 1,2, un peso 1,3, un peso 2,1, un peso 2,2, un peso 2,3, un peso 3,1 acá, un peso 3,2 y un peso 3,3. Entonces, en una red convolucional, chicos, los elementos que componen un kernel convolucional van a ser los pesos sinápticos de la capa convolucional donde se está utilizando este kernel. Adicionalmente vamos a tener un bias, eso ya cuando estemos ingresando al cálculo específico de lo que es al procesamiento específico de una red convolucional vamos a ver a mayor detalle, pero lo que nosotros debemos ir identificando es que en una red convolucional cada elemento de un kernel va a tener los pesos sinápticos de la capa convolucional. Y por lo tanto, estos son parámetros que se pueden optimizar, ¿ok? Que se los puede ajustar u optimizar por medio de un proceso de backpropagation, tal como nosotros lo veríamos en una red neuronal común y corriente. ¿Ok? Hasta acá, hasta acá todo claro, chicos. Sí. Ok, perfecto. Bien, vamos a proceder entonces con un breve ejercicio por acá. En realidad, en gran parte este ejercicio ya está completo. Es algo que habíamos visto en una clase planificada con anterioridad. Y la idea principal en este ejercicio, muchachos, estaba en poder implementar el operador de convolución en una imagen digital determinada. Entonces, de hecho, en gran medida el proceso ya estaría implementado. Esto hemos tenido oportunidad de resolverlo con anterioridad. Por lo tanto, solamente voy a limitarme a hacer una breve explicación acerca de cuál es el proceso que estamos siguiendo en este caso. Entonces, en primera instancia, estamos importando algunas librerías que vamos a estar empleando durante el desarrollo de este ejercicio. Y por otro lado, vamos a obtener una imagen o vamos a descargar una imagen característica para poder trabajar en este ejercicio, que es la que ustedes pueden apreciar acá. Entonces, esta imagen tiene 512 píxeles de ancho, 512 píxeles de alto y 3 canales de color. Por lo tanto, podemos decir que se trata de un volumen
de 512 de ancho, 512 de alto y 3 de profundidad, donde 3 le corresponde al número de canales de color que utiliza esta imagen digital, que en este caso le va a corresponder a las entradas rojo, verde y azul, que son los canales primarios en el ámbito de imágenes digitales que nos permiten generar cualquier otro color en el espectro. Esencialmente eso es. Entonces, a partir de esto, hay una serie de operaciones que nosotros llevamos adelante. Entonces, en primera instancia, lo que hacemos es calcular o poder u obtener los contornos de esta imagen original. Y para poder realizar esta operación, nosotros empleamos aquello que se conoce como kernels convolutivos Sobel. Los kernels convolutivos Sobel tienen estas características. Son kernels de 3 por 3 elementos que nos van a permitir evaluar los contornos horizontalmente y verticalmente. Entonces, en la terminología de imágenes digitales, nosotros vamos a decir que este primer kernel nos va a permitir extraer o evaluar, mejor dicho, el gradiente horizontal de nuestra imagen. Y este otro nos va a permitir evaluar el gradiente vertical. Entonces, algo que nosotros vamos a tener en cuenta es que los puntos de inflexión que podemos tener en una imagen digital, y esto tal vez conviene que nosotros lo ilustremos acá, en una imagen determinada, nosotros vamos a tener puntos de inflexión, más o menos de estas características, es decir, vamos a tener secciones de la imagen en las cuales la intensidad del píxel va a bajar de un mayor grado de iluminación a uno de menor grado de iluminación, por ejemplo. Y aquí de por medio vamos a tener una inflexión, ¿no? Entonces, en los puntos en los cuales nosotros tenemos este tipo de inflexiones o cambios de intensidad en la iluminación de una parte de nuestra imagen digital, cuando nosotros calculamos la derivada en estos puntos de inflexión, esta derivada va a tener picos más o menos de estas características. Y lo mismo sucede en otros escenarios. Por ejemplo, si nosotros estamos yendo de una parte de la imagen que tiene una menor intensidad de iluminación a una que tiene una mayor iluminación, entonces igualmente vamos a tener acá un punto de inflexión, tal como ustedes pueden ver. Y de nuevo, si evaluamos la derivada en esta sección de nuestra señal, vamos a tener un pico. ¿Ok? Bien. Entonces, este principio nos permite a nosotros poder detectar dónde se encuentran los contornos de la imagen. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, un kernel convolutivo Sobel, el propósito va a estar en obtener dónde están estos picos, dónde se encuentran estos picos en la imagen original. Y si nosotros graficamos, si nosotros visualizamos el resultado de haber calculado la derivada, entonces justamente vamos a ver los picos donde se han detectado estas inflexiones, ¿no? Estos cambios de intensidad en el color. Y es así que nosotros a través del uso de estos kernel Sobel que nos permiten justamente evaluar las derivadas horizontalmente y luego verticalmente, es que vamos a poder identificar dónde se encuentran los contornos de nuestra imagen original. Esa es la intuición general que tienen estos filtros. Entonces, lo que hacemos posteriormente acá es construir las matrices correspondientes a cada kernel Sobel
Y luego tenemos acá lo que sería la implementación del operador de convolución, la convolución de la imagen, que en realidad va a ser el resultado de hacer esta operación que les había detallado con anterioridad. Entonces, em, para cada vecindario vamos a multiplicar por un elemento del kernel hasta que hayamos concluido la evaluación de de toda la sección en particular. Y el resultado le va a corresponder a la convolución dentro de este vecindario. Entonces, el tamaño del vecindario va a estar directamente pues establecido o va a estar dado por las dimensiones que el kernel convolutivo tiene para nosotros. Y aquí tenemos la operación matemática que se está implementando acá dentro de este método. Entonces corresponde básicamente a tomar un píxel de la imagen original y multiplicarlo por un elemento del kernel para cada caso. Y el resultado lo vamos almacenando en un arreglo que idealmente va a tener las mismas dimensiones que la imagen original, pero bueno, por temas de, de las dimensiones del kernel mismo, a veces los bordes externos de la imagen no van a ser tomados en cuenta y se van a ver en color negro. Ese es un aspecto que nosotros conocemos como padding, que más adelante vamos a apreciar. Ok, entonces la implementación para nosotros del operador convolutivo sería tal como ustedes pueden apreciar acá. Entonces, luego de eso, ¿qué hacemos? Pues realizamos la convolución de nuestra imagen para cada dirección, primeramente en dirección X, luego en dirección y el resultado que vamos a obtener es el que ustedes pueden apreciar. Entonces, en la primera imagen, nosotros claramente podemos advertir que resaltan las secciones de la imagen original donde nosotros tenemos bordes o contornos. Entonces, acá, por ejemplo, toda esta parte que compone el sombrero de la muchacha está delimitada por los contornos que la caracterizan. Entonces, noten ustedes cómo es que los bordes van resaltando en este primer caso. Y lo mismo en las otras secciones de la imagen. Entonces, este primer kernel, el GX, solamente evalúa los bordes horizontales, es decir, los bordes que van pues dándose en esta dirección. Cuando evaluamos el otro kernel, el vertical, vean ustedes que resaltan los bordes en ese sentido, ¿no? Los bordes que van dándose de manera vertical en la imagen. Entonces, esta es la operación general que van a tener los kernel Sobel. Nos permiten detectar contornos en una dirección determinada, que en realidad se va a traducir en la evaluación del gradiente en esa dirección específica. Y como habíamos indicado, el gradiente en realidad va a ser la derivada y ahí donde tengamos puntos de inflexión, es decir, cambios de intensidad de color que van, por ejemplo, de mayor iluminación a menor iluminación o viceversa, vamos a tener puntos de inflexión que le han de corresponder justamente a los puntos en los cuales la derivada tiene un valor más alto. Luego tenemos también otro tipo de kernels. Ahí tenemos, por ejemplo, el kernel gaussiano, que está dado por esta estructura matricial, es una matriz de 5 por 5 elementos, y este kernel nos permite aplicar suavizados o difuminados en una imagen determinada. Entonces, de igual modo, lo que nosotros estamos haciendo acá es aplicar la convolución de este kernel con la imagen original. Y vean ustedes que cuando hacemos eso, pues lo que se está haciendo es aplicarle un difuminado, aplicarle un suavizado a la imagen de tal modo que el resultado
es una imagen que se ve más borrosa que la original. Finalmente tenemos este kernel laplaciano que típicamente se utiliza para poder resaltar los bordes o contornos de una imagen. Y de igual modo, cuando nosotros aplicamos este kernel laplaciano, podemos apreciar que los bordes de la imagen ahora están más pronunciados, ¿no? Resaltan más que en la imagen original. Ok, chicos, hasta acá no sé si tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud. Y que disculpe, Dime. ¿por qué en algunos kernels se está trabajando con los 3 canales RGB y en otros están como que blanco y negro o algo así? Sí, es una muy buena pregunta esa, principalmente por temas de eficiencia computacional en este cálculo. Si has intentado ejecutar el código, en realidad esta operación de calcular la convolución es un poquito lenta en el lenguaje Python, porque estamos haciendo en realidad 4 loops como parte de la convolución y esto tiene que hacerse píxel por píxel. Entonces, por ejemplo, en lo que es el cálculo de, de los bordes de una imagen, esto puede evaluarse, ¿no es cierto? En la imagen original expresada a colores, ¿no es cierto? En el espacio original que venía o que traía la imagen, pero por temas de eficiencia computacional se ha preferido convertir primeramente la imagen a escala de grises y luego recién aplicar el kernel. Porque en realidad, independientemente de que tú apliques el kernel en la imagen original a colores o bien en la imagen en grayscale, el resultado va a ser el mismo. Entonces, ya sea que los bordes resalten en un espacio a color o un espacio de escala de grises, al final van a resaltar y lo que nos interesa solamente son los puntos en los cuales hay inflexiones, ¿no? Para poder resaltar los contornos de la imagen. Esa es la principal razón, Andrés. Está bien, Inge. Gracias. Ok, perfecto. Ya. Les invito entonces a revisar con mayor detenimiento este notebook, que es relativamente intuitivo, pero nos da un panorama general de cómo es que se vendría a evaluar el operador de convolución en una imagen determinada. Ok, vamos a continuar nosotros entonces y vamos a introducir ahora algunos nuevos conceptos que tienen que ver con la forma en la cual nosotros aplicamos un kernel convolucional a una imagen. Entonces, a partir de acá, vamos a ir introduciendo nueva terminología que está netamente vinculada al cálculo de la convolución de una imagen determinada. Entonces, en primera instancia, tenemos el tema del padding. ¿En qué consiste el padding de una imagen? Cuando nosotros estamos aplicando convoluciones, muchachos, pueden existir casos en los cuales nuestro kernel se va a salir del margen que compone las dimensiones de la imagen original. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros estamos aplicando el kernel convolucional, este kernel cuadrado, a este primer vecindario, ¿no? A este vecindario de imágenes. Entonces, vean ustedes que los bordes externos de este kernel están fuera de la dimensionalidad original que tenía la imagen. Entonces, el punto central de este kernel cae en el primer píxel válido que tiene la imagen en toda su disposición. Entonces,
Cuando nosotros realizamos esta operación específica, cuando el kernel está saliéndose de los márgenes, entonces se convierte en una necesidad para nosotros aplicar aquello que conocemos como padding. Les voy a poner un ejemplo en particular y para esto va a ser necesario que volvamos al anterior ejercicio que habíamos visto. En este caso en particular, vean ustedes que tenemos un kernel de 3 elementos por 3 aplicado a una imagen de 5 por 5. El resultado de aplicar esta convolución va a ser una nueva imagen cuyas dimensiones va a ser 3 por 3. ¿Y por qué es eso? Porque si ustedes se fijan un poco acá, y voy a parar la animación para que podamos justamente apreciar eso. Vean ustedes, por ejemplo, que si nosotros aplicamos el kernel a este primer vecindario de 9 elementos al principio de la imagen, este kernel no puede ir más afuera, ¿sí? Está partiendo básicamente de este primer vecindario, ¿no es cierto? Y el centro del kernel, que es este elemento de acá, ha de estar directamente relacionado con el primer elemento válido que nosotros vamos a tener en la respuesta. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un vecindario de 9 elementos, el kernel va a ser de 3 por 3. Por lo tanto, va a haber un píxel a la izquierda de este centro, un píxel a la derecha. Entonces, en este caso en particular, como tenemos, ¿no es cierto?, un píxel a la izquierda y un píxel hacia arriba también, entonces esta partecita de acá, esta parte, pues en el resultado que nosotros tengamos, ya no va a estar presente, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, este primer vecindario, el primer vecindario válido de evaluar esta convolución nos va a dar como resultado el 12 que ustedes ven acá. Luego vamos a tener otro vecindario y eso nos va a dar como resultado 12 nuevamente y vamos a tener ese tercer vecindario y nos va a dar 17. La pregunta acá, chicos, es, ¿qué es lo que yo tendría que hacer si quiero que esta matriz que representa el resultado de la convolución tenga las mismas dimensiones que la imagen original, es decir, 5 por 5? Tal vez dejar los contornos en negro. O sea, los márgenes de la imagen, ¿verdad? Sí. ¿Correcto? De hecho, eso es lo que haríamos. Si quiero yo tener la misma dimensionalidad, si quiero que la salida de esta convolución tenga la misma dimensionalidad que la imagen original, entonces lo que yo tengo que hacer acá es crear un nuevo borde a los lados de la imagen que va a tener un píxel de distancia. Voy a tratar de ilustrarlo de la mejor forma posible acá. Así, ¿no? Entonces, cuando creamos este colchoncito a los lados de la imagen original, pues aquí vamos a tener un píxel artificialmente creado que va a tener el valor de 0, por ejemplo. Aquí vamos a tener otro píxel que va a tener el valor de 0. Acá va a ser lo mismo. Aquí lo mismo. Y aquí también. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo aplico este colchoncito
hacia los bordes de la imagen original. En realidad todo esto, aquí voy a tener lo mismo, o sea, toda esta parte que estoy marcando acá, va a estar compuesta por elementos de estas características, por píxeles que van a tener el valor de 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando ya aplique el kernel convolutivo a esta imagen que ha sido ampliada hacia los lados, muchachos? Que el primer vecindario a ser evaluado va a ser este de acá, el que estoy marcando ahora con color rojo. Toda esta partecita. Ese va a ser el primer vecindario que voy a estar aplicando. Entonces, este primer vecindario me va a dar como resultado, qué sé yo, un valor determinado para la convolución. Vamos a decir que eso va a ser 9, por ejemplo. Luego, el kernel va a continuar, va a dar un paso hacia la derecha y ahí voy a tener, por ejemplo, un valor de 8. No sé, me estoy inventando valores, ¿no? Luego, me voy a posicionar acá, al centro, y voy a tener un valor de 7. Luego, voy a pasar por acá y voy a tener un valor de 5, por ejemplo. Y luego me voy a posicionar acá y voy a tener un valor de 3. Entonces, vean ustedes, chicos, que evaluando esta primera fila, el número de elementos que tengo ahí es de 5 y equivale al número de columnas que tiene la matriz original, la imagen original. ¿Ok? Entonces, cuando yo siga evaluando de esta forma, por ejemplo, voy a dar un paso hacia abajo y aquí vamos a suponer que el valor que vamos a tener es 10. Luego voy a dar un paso más hacia abajo y el valor que voy a tener es, por ejemplo, 15. Luego voy a dar un paso más hacia abajo y voy a tener, por ejemplo, el valor de 9. Y finalmente, cuando llegue acá, cuando evalúe esta partecita, este vecindario, voy a tener el valor de 5. Entonces, noten ustedes, muchachos, que cuando yo aplico este colchón en las afueras de la imagen original, estoy justamente logrando de que las dimensiones del resultado de la convolución sean las mismas que en la imagen original. Y esta operación, este proceso de aplicarle este colchón hacia los lados es lo que nosotros conocemos como padding. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con esto? Sí, Inge. Bien, entonces, ahora sí vamos a volver a nuestra descripción. Ok, entonces, hemos indicado de que cuando nosotros aplicamos un kernel a la imagen original, entonces esto implica ya de entrada una reducción de la dimensionalidad del resultado, debido justamente a las dimensiones que tiene el kernel original. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder sobrellevar este escenario? Lo que hacemos es crear un borde artificial en las afueras de la imagen que estamos evaluando y el proceso de aplicar este colchón hacia afuera de la imagen es lo que nosotros conocemos como padding. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros realizamos esta operación de padding, lo que estamos asegurando es que el resultado de aplicar la convolución va a tener las mismas dimensiones que la imagen original. Ese es el principal propósito que nosotros tenemos. Ahora bien, dentro de lo que es el ámbito del padding, dentro de lo que es el padding como tal, nosotros tenemos dos tipos de padding.
Tenemos en primera instancia el padding válido, que significa en realidad de que nosotros no estamos aplicando ninguna adición a los lados. El padding válido, en otras palabras, es lo mismo que no aplicar ningún padding. Es lo mismo que no poner ningún colchón en las afueras de la imagen. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, por ejemplo, que si yo tendría la imagen original y el primer vecindario que se evalúa es este de acá, sin aplicar ningún colchón en las afueras. Entonces, aquí voy a tener el primer vecindario, luego voy a tener el siguiente y así. Entonces, ¿en qué va a derivar esto? En que la salida va a tener una dimensionalidad menor. Va a tener una dimensionalidad equivalente al tamaño de la imagen original menos el, eh, el resultado de hacer la división entera de las dimensiones del kernel entre 2. Entonces, si tengo, por ejemplo, un kernel de 3 por 3 elementos, 3 entre 2 me da 1.5 y la parte entera de eso es 1. Por lo tanto, el resultado de evaluar la convolución de la imagen original con este kernel de 3 por 3 va a ser las dimensiones originales de la imagen menos 1, tal como ustedes pueden ver, en el caso del padding válido. Entonces, esta operación que yo ahora les menciono se describe de la siguiente forma. Entonces, cuando se aplica un padding válido, el resultado o las dimensiones de la salida, ya sea el ancho o la altura del resultado, se ha de constituir en el número de elementos. Por ejemplo, esto puede ser ya sea el ancho o la altura, ¿cierto? Esto puede ser el ancho o la altura de la imagen original, menos el tamaño del kernel, más 1. Entonces, si quiero, por ejemplo, calcular cuál es la salida de una imagen determinada, volviendo al caso de esta matriz de 5 por 5 que nosotros hemos evaluado, entonces en este caso nosotros vamos a decir que el tamaño de la imagen original era, por ejemplo, 5. Entonces aquí voy a tener 5, ¿no? El tamaño del kernel era 3, entonces 5 menos 3 me da 2, más 1. 5 menos 3 es 2 más 1, 3. Entonces 3 por 3 va a ser el tamaño de la imagen resultante en este caso, tal como nosotros hemos visto en el anterior caso. Por otra parte, tenemos el padding same, que significa que nosotros le vamos a aplicar un colchón a izquierda y a derecha, o bien arriba y abajo, a la imagen original. De tal modo que vamos a preservar la dimensionalidad de la imagen que originalmente nosotros teníamos. Entonces, en este caso en particular, volviendo a este ejemplo de la imagen de 5 por 5, n para nosotros era igual a 5, que equivale al ancho y la altura que tiene la imagen original. P le corresponde al número de píxeles que estoy agregando a izquierda y a derecha. Entonces, para nosotros P es igual a 1. P es igual a 1 y le corresponde al número de píxeles de colchón que estoy agregando a izquierda y a derecha. Entonces, 5 más 2 por 1 va a ser, bueno, 2 por 1 va a ser 2 simplemente. Y luego el tamaño del kernel va a ser 3 para nosotros, más 1. Entonces, aquí voy a tener 5 más 2, 7, menos 3, 4, más 1, 5. Entonces, cuando aplicamos un padding a izquierda y a derecha, o bien arriba o abajo de la imagen original,
estamos preservando la dimensionalidad de la imagen original, que en este caso era 5 por 5. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok, perfecto. Bien. Tenemos entonces este ejercicio acá. Vamos a suponer que tenemos una imagen de 6 por 6 elementos de estas características. Y luego estamos aplicando un kernel de 3 por 3 con un píxel de padding. ¿Cuáles van a ser las dimensiones del resultado? Les voy a dar unos minutos para que ustedes intenten realizar este cálculo. En realidad lo que tenemos que hacer es reemplazar estos valores en la fórmula para el padding same, donde vamos a tener primeramente las dimensiones de la imagen original, el padding que estamos aplicando a ambos lados, el tamaño del kernel. Entonces, todos estos son datos que nos están proporcionando en el ejercicio. Ok, les doy entonces unos minutos para que ustedes puedan resolver esto, muchachos. Nos vamos a dar, en este momento son un poco más de las 8:30. Nos vamos a dar hasta las 8:40. Ok, adelante con eso, chicos. Inge, el output de arriba, la fórmula era n menos k más 1, ¿verdad? Perdón, ¿alguien tenía alguna consulta por ahí? Sí, yo, Inge. El output, Dime. la fórmula de arriba era n menos k más 1, ¿verdad? Claro, pero en este caso estamos aplicándole un padding a la imagen, ¿no? A toda la imagen. Entonces, con el 2p. Correcto. Ok, Inge. Ok, ¿ya lo tienen, chicos? Sí, Inge. ¿Cuánto sería? 6. Correcto. En este caso, como estamos aplicándole, ¿no es cierto?, a la imagen de 6 por 6 que originalmente tenemos, un kernel de 3 por 3 elementos,
con un píxel de padding, entonces estamos en un escenario similar al que nosotros teníamos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos en esta fórmula las dimensiones originales de la imagen, y de hecho yo ahora mismo voy a traer la fórmula acá para que podamos realizar el cálculo. Entonces, en este caso, la fórmula nos dice de esta forma, que de primera mano vamos a tener las dimensiones de la imagen original, que en este caso va a ser para nosotros 6 píxeles de ancho, 6 píxeles de alto. Por lo tanto, n para nosotros es igual a 6. Luego también nos dicen que se está aplicando un padding de un kernel a los lados. Entonces, P para nosotros equivale a 1. Por lo tanto, aquí voy a tener 2 por 1, lo cual me da 2. Menos las dimensiones del kernel, que en este caso sería 3 por 3. Entonces, esto va a ser 3 más 1. Por lo tanto, si nosotros continuamos operando, aquí vamos a tener 8 menos 3, 5, más 1, 6. Lo cual corresponde a las dimensiones originales que tenía la imagen. Ahora, un punto a tener en cuenta acá, chicos, es que esta fórmula se puede aplicar tanto de manera horizontal como de manera vertical. Entonces, si estamos evaluando esta fórmula horizontalmente, n ha de ser el ancho de la imagen. Y si estamos evaluando esto verticalmente, entonces n va a ser el alto de la imagen más bien. El padding también se puede evaluar de manera horizontal o de manera vertical. Y los kernels, bueno, típicamente van a tener las mismas dimensiones, o sea, van a ser matrices cuadradas, pero en algunos casos podemos hacer que estos sean matrices rectangulares también. Ok, ¿todo bien hasta acá, chicos? Sí, Inge. Ya. Vamos a seguir con esto entonces, y un siguiente concepto que vamos a introducir es el de paso del kernel o kernel stride. ¿En qué consiste esto del kernel stride? Consiste básicamente en definir cuál va a ser el paso del kernel que nosotros vamos a tener en nuestra imagen original. Entonces, este paso del kernel se puede evaluar de manera horizontal o de manera vertical. Tenemos aquí un primer escenario. Por ejemplo, si nosotros estamos aplicando un paso de kernel de un solo píxel, entonces eso significa que primeramente nuestro kernel va a ser evaluado en este vecindario de la imagen, o sea, por acá. Y una vez que se haya evaluado la convolución en este primer vecindario, el kernel va a dar un paso de un píxel a la derecha. Por lo tanto, se va a mover a esta otra sección. Evaluamos la convolución de esta parte y luego el kernel va a dar un paso más hacia la derecha y va a evaluar este tercer vecindario y así. Entonces, en este caso, nuestro kernel está dando un paso cada vez hacia la derecha, de manera horizontal. Ahora, el paso también se puede definir de manera vertical, es decir, luego de haber evaluado, por ejemplo, este primer vecindario, la convolución para este primer vecindario, el kernel va a dar un paso hacia abajo y va a continuar por acá. Y así. Entonces, una vez que se haya evaluado toda esta fila, el kernel va a dar un paso hacia abajo y va a continuar evaluando las convoluciones para los otros vecindarios también. Ese sería entonces el caso particular de un paso de kernel de un píxel a la vez. Podemos tener un paso de 2 píxeles
tal como lo podemos apreciar en este caso. Entonces, resulta que acá, primeramente se está evaluando la convolución en esta primera parte de la imagen, y luego el kernel va a dar un paso de 2 píxeles hacia la derecha, entonces va a continuar más bien con este otro vecindario. Luego va a dar un paso de 2 píxeles hacia la derecha y va a seguir con este otro vecindario y así, hasta haber cubierto toda la fila completa. Entonces, de este modo, como les vengo diciendo, chicos, nosotros también podemos definir cuál va a ser el paso que le vamos a asignar a nuestro kernel. Va a ser de un píxel a la vez, de 2 píxeles, y esto se puede definir de manera horizontal y de manera vertical. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok, perfecto. Bien, entonces, cuando ya tenemos en cuenta el paso del kernel, las fórmulas que anteriormente nosotros teníamos se van a modificar un poco, ¿no? En primera instancia, si nosotros queremos determinar la dimensionalidad de la salida horizontalmente, es decir, el ancho de la salida, la forma en la cual nosotros vamos a determinar eso es, eh, vamos a primeramente determinar cuántos píxeles de ancho tenía la imagen original. Luego le vamos a aplicar el padding, si es que tenemos un padding aplicado, ¿no es cierto? Noten ustedes que si no aplicamos ningún padding, es decir, si estamos trabajando con el padding válido, P va a ser igual a 0. Por lo tanto, simplemente en el numerador vamos a tener el ancho menos las dimensiones del kernel. Entonces, todo esto se va a dividir sobre el stride, o sobre el paso de kernel que nosotros hayamos configurado, más una unidad. ¿Ok? Entonces, nuevamente, chicos, si ustedes analizan la similitud entre estas dos expresiones para calcular la dimensionalidad de la salida, del ancho de la salida y el alto de la salida, con lo que antes sí hemos visto, la única diferencia es que cuando ahora tomamos en cuenta el paso del kernel, estos primeros 3 términos de la ecuación se van a dividir por dicho paso, por el stride, en otras palabras. Entonces, si estamos dando, por ejemplo, un paso, un solo paso cada vez, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener las mismas expresiones que antes teníamos, ¿no? Para calcular el kernel, el padding same, ¿no? Las expresiones van a ser básicamente las mismas que en este segundo caso que habíamos visto, cuando el stride es igual a 1. Sería esto básicamente, lo mismo que antes hemos visto. Pero cuando estamos configurando un stride que es mayor que 1, entonces ahí sí tiene que tomarse en cuenta el valor en el denominador de ambas expresiones. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok, perfecto. Bien, vamos a poner entonces en práctica estas dos expresiones a través de un ejercicio que es el que tenemos acá. Entonces yo voy a crear un nuevo slide. Y voy a anotar ahí las dos expresiones que corresponden. Entonces, este ejercicio igualmente lo voy a anotar en la siguiente diapositiva. Vamos a ir resolviendo. Muy bien. Nos dice entonces de la siguiente forma, chicos. Tenemos una imagen de 7 por 7 píxeles. Vamos a aplicar un padding válido
con un kernel de 3x3 y un stride de 2 píxeles cada vez. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro kernel va a ir avanzando 2 píxeles hacia la derecha y hacia abajo cada vez que evalúe las convoluciones. Entonces, nos piden determinar cuáles van a ser las dimensiones de la salida. Ok, entonces, nosotros tenemos ya todo lo necesario para poder realizar los cálculos en este caso. Y como la imagen tiene el mismo ancho y altura, entonces podemos emplear cualquiera de estas dos expresiones para realizar el cálculo que nos interesa, porque n va a ser el mismo valor. nw va a ser igual a nh. O sea, el ancho va a ser igual a la altura para nosotros. Entonces, ¿cuáles serán las dimensiones de la salida? Bien, vamos a ir adelante entonces con este cálculo y vamos a decir que el output va a ser igual al ancho o la altura que tiene la imagen original, que es nw o nh, según corresponda, que para nosotros equivale a 7. ¿Ok? Bien. Más 2 veces el padding que nosotros estamos aplicando. Entonces, en este caso podemos asumir que el padding que se está aplicando es de 1 píxel, ¿sí? Porque tenemos un kernel de 3x3, entonces conviene aplicar un padding de 1 píxel a cada lado. Por lo tanto, voy a tener 2 por 1, lo cual me da 2. Menos k, donde k corresponde a las dimensiones que tiene el kernel en esa dirección, que en este caso va a ser, como el kernel es de 3x3, entonces k va a ser igual a 3. Luego, también nos dicen que el stride va a ser de 2 píxeles, entonces el valor en el denominador va a ser igual a 2. Entonces todo esto se suma a 1. Y bueno, entonces aquí voy a tener 7 y 2 me da 9. Y 9 menos 3 es 6. 6 entre 2 es 3. Y 3 más 1 me da 4. ¿Estamos bien con esto, chicos? Sí. Sí, Inge. Entonces las dimensiones de la salida va a ser una matriz de 4 por 4 elementos. Entonces, intuitivamente, si nosotros nos hacemos una idea mental, por ejemplo, de esta imagen de 7 por 7 elementos, vamos a tener una estructura más o menos de estas características. Aquí vamos a tener un primer píxel, un segundo píxel, tercer píxel, cuarto píxel, quinto, sexto y séptimo. Ahí tenemos, por ejemplo, una fila de la imagen original. Obviamente vamos a tener también las otras filas y todo eso. Las estoy omitiendo nada más por simplicidad. Entonces, a esto le estoy aplicando primeramente un padding válido a izquierda y a derecha de un píxel. Entonces aquí voy a tener un píxel artificial aplicado a izquierda y otro píxel artificial aplicado a derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer al final cuando esté aplicando las convoluciones? Que voy a tener acá, primeramente se van a evaluar estos 3 primeros píxeles, ese primer vecindario, y voy a tener como resultado un primer píxel que va a equivaler a la convolución de este vecindario evaluado. Luego, como mi paso de kernel es de 2 píxeles, entonces, luego el kernel va a avanzar 2 píxeles a la derecha y va a caer en esta parte. Y es así que voy a tener
otro píxel para la salida de la convolución a este nivel. Luego, otra vez voy a avanzar 2 píxeles a la derecha y voy a caer en esta región. Por lo tanto, eso me va a dar un tercer píxel en el resultado de la convolución. Y finalmente, el kernel va a avanzar otra vez 2 pasos a la derecha y va a caer en este último vecindario. Por lo tanto, me va a dar como resultado un último píxel en esa dirección. Entonces, como ustedes pueden ver claramente, el número de píxeles que va a tener el resultado de la convolución es 4, que corresponde a lo que nosotros hemos calculado en este caso. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Bien, ahora, todas estas expresiones que hemos visto, muchachos, nos van a poder tener una idea de cuál es el tamaño de la salida que vamos a tener. A la final, todo esto va a repercutir en el número de parámetros que nuestra red convolucional va a tener. Entonces, tanto el número de entradas como el número de salidas que nuestra red convolucional tiene, influyen directamente en el número de parámetros que nosotros estamos evaluando. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar a ver ahora un siguiente concepto que consiste en la aplicación de kernels volumétricos a una imagen digital. Hasta el momento, y por temas de simplicidad, nosotros nos hemos estado enfocando en imágenes que tenían un solo canal de color. Es decir, tenían un ancho y una altura determinados, pero no una profundidad. Por lo tanto, en este tipo de imágenes solamente vamos a aplicar un kernel, un solo kernel, que ha de ir recogiendo los resultados por cada región de la misma. Cuando ya trabajamos con imágenes que están o que tienen un determinado número de canales de color, como por ejemplo las imágenes RGB, entonces hablamos de lo que son los kernels volumétricos. Los kernels van a tener como profundidad el mismo número, ¿sí? El mismo número de canales que tiene la imagen original. Es así, por ejemplo, que si yo tengo una imagen de 7 por 7 con una profundidad de 3, entonces el kernel que se le va a aplicar a esta imagen va a tener su propio ancho y altura, por ejemplo, 3 y 3, y una profundidad que equivale al número de canales que tiene la imagen original, que en este caso es 3. Entonces, esta profundidad del kernel coincide con la profundidad que tiene la imagen originalmente. ¿Ok? Entonces podemos entender nuestro kernel como un cubo que se va a aplicar a la imagen original. Entonces, este cubo va a tener en cada uno de sus elementos un valor escalar que le corresponde a los parámetros, ¿no es cierto? A los parámetros que están siendo optimizados, básicamente. Entonces, cuando nosotros aplicamos este kernel volumétrico a la imagen, vamos a tener, por ejemplo, una primera convolución. O sea, vamos a traer acá este kernel volumétrico y lo vamos a aplicar, por ejemplo, a este primer vecindario de la imagen. Entonces, nuestro kernel volumétrico se va a aplicar a esta primera región. Entonces, aquí voy a tener, por ejemplo, un volumen que se evalúa a un vecindario de 3 por 3 por 3 elementos cada vez, ¿cierto? Que le corresponden a las dimensiones que va a tener el kernel específicamente.
Entonces, el resultado de aplicar esta convolución volumétrica de vecindarios de 3 filas, 3 columnas y 3 píxeles de profundidad me va a dar una imagen resultante de estas características. Entonces, el resultado de aplicar la convolución en este primer vecindario de 3 por 3 por 3 va a ser este primer píxel que ustedes pueden advertir en el resultado. Luego, si aplicamos este mismo kernel en el siguiente vecindario de 3 por 3 por 3, voy a tener este otro píxel en el resultado de la convolución. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Entonces, estos kernels volumétricos, como les indico, van a tener una profundidad equivalente al número de canales de color o a la profundidad que tiene la entrada. Si estamos trabajando con una imagen digital RGB, entonces la profundidad va a ser igual a 3 y por lo tanto la profundidad del kernel volumétrico va a ser también 3. Luego, lo que hacemos para cada vecindario es evaluar la convolución para un vecindario de 3 por 3 por 3, que sería este de acá, por ejemplo, y vamos a obtener un primer resultado, que va a ser esta convolución. Luego, vamos a evaluar la convolución en el siguiente vecindario de 3 por 3 por 3 y vamos a tener este otro píxel. Y así, hasta que hayamos concluido la evaluación de este kernel en toda la imagen en su conjunto. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok. Para tener una mejor idea de cómo es que trabajan los kernels volumétricos. Aquí nosotros podemos advertir que se están aplicando 3 kernels volumétricos a una imagen de estas características. Entonces, por cada kernel volumétrico que nosotros le aplicamos a nuestra imagen, vamos a tener un resultado específico que corresponde a aplicar ese kernel a nuestra imagen original. En total voy a tener 3 salidas como resultado de aplicar esta convolución. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden advertir cómo es que cada kernel va pasando, ¿no es cierto? Aquí tengo un primer kernel, tengo un segundo kernel, tengo un tercer kernel. Entonces cada kernel que yo evalúo en la imagen me va a dar un resultado diferente. Bien, este proceso que nosotros podemos advertir acá, chicos, es el principio activo que va a tener la propagación hacia adelante en las redes convolucionales, que es algo que más adelante vamos a estar detallando. Porque algo que les había indicado es que los kernels convolucionales que nosotros le aplicamos a una imagen contienen los parámetros del modelo, contienen los pesos sinápticos de nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, yo puedo decidir cuántos kernels le voy a aplicar a cada capa convolucional y eso va a definir la profundidad de la siguiente capa de mi sección convolucional de la red, tal como vamos a ver más adelante. Entonces, cada uno de estos kernels va a tener sus propios parámetros, va a tener sus pesos sinápticos asociados. Y estos pesos sinápticos, como les venía diciendo, se pueden optimizar por medio de un proceso de backpropagation, que tiene características muy similares a las que nosotros hemos visto en las redes neuronales tradicionales con anterioridad. Ahora bien, para darles una mejor referencia de cómo es que trabaja esto, cuando trabajamos con kernels convolucionales podemos determinar el número de parámetros de esta manera. En primera instancia,
vamos a identificar cuál es el número de canales o cuál es la profundidad que tenemos en la anterior capa, cuál es la profundidad que tenemos en la capa actual, y luego esto lo vamos a multiplicar por las dimensiones del kernel que estamos aplicando. Esencialmente de eso se trata. Y luego, para calcular el número de vías que están asociados a nuestra capa convolucional, simplemente lo que hacemos es contar cuántas capas tiene nuestra capa convolucional actual. Para tener una mejor idea de esto, tal vez es conveniente que en complemento a este gráfico que nosotros ahora estamos mostrando, podamos esclarecer algunos aspectos adicionales. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros tenemos una imagen de estas características. Con una dimensionalidad determinada. Por ejemplo, aquí tengo 5 elementos. Y aquí igualmente vamos a asociarle 5 elementos. Entonces, como ustedes pueden ver, se trata de una matriz de 5 filas y 5 columnas. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que esta imagen está en un espacio de color RGB, por lo tanto, va a tener además una profundidad determinada. Y su profundidad va a ser igual a 3. Entonces, esta imagen original tiene un ancho de 5 píxeles, una altura de 5 píxeles y una profundidad, un depth de 3 píxeles. Entonces nosotros ya podemos identificar que esta matriz es un volumen de 5 por 5 por 3, que me ha de dar como resultado el número total de píxeles que tiene esta imagen, incluyendo los canales de color que están siendo tomados en cuenta. Entonces, vamos a suponer que lo que ahora queremos hacer es aplicar un primer kernel volumétrico de 3 por 3. Como la profundidad es 3, como la profundidad de la imagen original es de 3, por el número de canales de color que tiene, ¿cuál tendría que ser la profundidad del kernel, muchachos? 3. También tendría que ser 3, ¿verdad? Entonces, los kernels convolutivos que yo le voy a aplicar a esta imagen van a ser volúmenes de 3 por 3 por 3 elementos. Es decir, voy a tener un cubito más o menos de estas características. Así y así. Entonces, este primer kernel, K1, yo lo voy a llamar, va a tener una dimensionalidad de 3 píxeles de ancho, 3 píxeles de ancho y 3 píxeles de profundidad. La profundidad tiene que coincidir con el número de canales que tiene la imagen o con la profundidad de la capa anterior para darles un contexto más genérico. Entonces, vamos a suponer en este caso que yo estoy aplicando también un segundo kernel de las mismas características que el anterior. Es decir, va a ser un kernel volumétrico de 3 por 3 por 3. Entonces aquí voy a tener K sub 2, cuya dimensionalidad va a ser 3 por 3 por 3. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer acá, muchachos? Con estos dos kernels que estamos aplicando. El número de kernels, por si acaso, que yo defino
el número de kernels volumétricos que nosotros aplicamos, es algo que nosotros decidimos. De hecho, esto va a ser parte de la definición de hiperparámetros y la arquitectura de la red convolucional que nosotros vamos a construir. Entonces, cada uno de estos kernels lo que va a hacer es va a ir evaluando convoluciones en vecindarios de la imagen original. Es decir, primeramente, por ejemplo, yo voy a tomar este primer kernel K1 y lo voy a aplicar al primer vecindario de 3x3x3 que tiene la imagen original, es decir, esta partecita de acá. ¿No? Entonces ahí vamos a evaluar, vamos a agarrar este kernel y lo vamos a aplicar a este primer vecindario de 3x3 elementos que tenía la imagen original. El resultado que voy a tener de esto, chicos, va a ser una imagen o mejor dicho, va a ser un primer píxel de esa imagen que ha de consistir en evaluar la convolución de este kernel con este primer vecindario de 3x3x3. La operación de convolución en estos casos, cuando se trabaja con kernels volumétricos, es básicamente la misma que nosotros hemos visto para imágenes que tienen un solo canal de color, pero se suman las convoluciones evaluadas en la segunda lámina y en la tercera lámina, es decir, en la segunda capa de color y en la tercera capa de color. Esa es la diferencia fundamental. Después todo es básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso, chicos? Que el resultado de evaluar la convolución de este kernel con el primer vecindario de 3x3x3 va a ser un primer píxel de esta imagen. Ok, vamos a suponer entonces que el avance de kernel es de una unidad cada vez. Entonces, como resultado de evaluar este siguiente vecindario, voy a tener un segundo píxel acá. Y luego el kernel va a dar un paso más hacia la derecha y va a evaluar el tercer vecindario de 3x3x3, con lo cual voy a tener un nuevo píxel en el resultado de la convolución. Luego, el kernel va a bajar un píxel hacia, en esta dirección, en dirección vertical, y voy a tener acá otro píxel de convolución. Y bueno, así sucesivamente hasta que hayamos terminado de procesar toda la imagen original. Bien. Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, el resultado de aplicar este primer kernel me va a dar una primera convolución, la primera lámina de una convolución, si ustedes quieren, que va a ser esta de acá. Cuando aplico este segundo kernel, va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces voy a tomar este segundo kernel, lo voy a aplicar a vecindarios de 3x3x3 en la imagen y voy a tener como resultado otra lámina de las mismas dimensiones que la anterior. Así. Ok. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el número de kernels que yo he elegido, el número de kernels convolutivos que yo elegí, define el número de salidas que yo voy a tener al final. Entonces, ¿qué ocurre con estas salidas? Se van a ir apilando de la siguiente forma. Es decir, voy a tener acá un nuevo volumen que va a estar compuesto por las salidas de esta convolución. Es decir, voy a generar acá un nuevo volumen que va a ser de 3x3x2. Entonces, se aplicaría un tercer kernel acá, chicos. ¿Cuáles serían las dimensiones de la salida? Un mismo kernel de estas mismas características. ¿Cuáles serían las dimensiones de la salida? 3x3x3. Correcto. Y si le aplico un cuarto, 3x3x4. 3x3x4.
Entonces, la profundidad de la salida, esta profundidad, equivale al número de kernels que yo estoy aplicando a la imagen original. ¿Ok, chicos? Entonces, si nos remontamos nuevamente a este gráfico que yo les mostraba con anterioridad sobre la arquitectura de una red convolucional, pues resulta que la profundidad de cada uno de estos cubos que ustedes ven acá equivale al número de kernels convolutivos que le estoy aplicando a la capa anterior. Entonces, la primera capa, podemos decir que va a ser la imagen propiamente dicha. Y si le aplico, por ejemplo, 10 kernels a esta primera capa, entonces este cubo de acá va a tener una profundidad de 10, porque 10 es el número de kernels que le estoy aplicando a la capa anterior. Luego, en esta otra capa, si decimos, por ejemplo, que la profundidad es 5, entonces nosotros decimos que le estamos aplicando 5 kernels a la capa anterior. Y si decimos, por ejemplo, que la profundidad de esta capa es 20, entonces eso significa que estamos aplicando 20 kernels a la capa anterior. Entonces, la profundidad de cada capa en la sección convolucional de una red de estas características corresponde al número de kernels que nosotros le estamos aplicando a la capa anterior. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien. Ok, muchachos. Entonces, ustedes acá ya pueden ir identificando, ¿no es cierto?, de que mientras más kernels yo le aplico a una capa convolucional determinada, el número de parámetros, y para ser más explícito, el número de pesos sinápticos que nosotros vamos incorporando a nuestra red convolucional se va a incrementar. Para poder darles una mejor ilustración de esto, yo voy a poner uno de estos kernels un poquito más grande por acá. Y creo que sería mejor utilizar otro color. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, uno de esos kernels aquí un poquito más grande. Entonces, originalmente yo les había dicho, muchachos, de que los kernels van a tener en cada uno de sus elementos un peso sináptico asociado, ¿verdad? Un peso sináptico de la red convolucional. ¿Y qué significa eso para mí? De que este primer elemento, por ejemplo, va a ser un primer peso sináptico W11. Este va a ser un W12, W13, W21, W22, W23, W31, W32, W33. Entonces, podemos decir que todos estos pesos sinápticos son de una primera lámina de este kernel. Entonces, todos ellos están, por ejemplo, en una primera lámina. Luego, aquí voy a tener igualmente un W11, pero en la segunda lámina, en realidad va a ser acá. Aquí voy a tener otra vez un W11, pero que va a estar en la segunda lámina. Luego un W12 que va a estar en la segunda lámina, un W13 que va a estar en la segunda lámina y así. Entonces, en total, chicos, ¿cuántos pesos sinápticos va a tener este kernel? Y aquí voy a decir número de pesos. ¿Cuánto va a ser eso? 27. 27, ¿verdad? Porque 3 por 3 por 3 es 27. Entonces, en total va a tener 27 pesos sinápticos este cubito, ¿no?
Entonces, si yo agrego un segundo kernel de estas mismas características, voy a tener más bien 54 pesos y así. Entonces, dependiendo de cuántos kernels estoy asociando, voy a tener un determinado número de pesos sinápticos en total. La forma en la cual nosotros podemos justamente determinar el número de pesos sinápticos que tiene una capa convolucional es a través de esta fórmula, donde NC, L-1, le corresponde al número de capas, o al número, bueno, en todo caso, a la profundidad de la capa anterior. Es la profundidad de la capa anterior. NC super L le corresponde a la profundidad de la capa actual. Y K le corresponde a las dimensiones de una de las láminas del kernel. ¿Ok? De ese modo, entonces, es como yo puedo determinar el número de pesos sinápticos que se van a utilizar para interconectar una capa, ¿no es cierto?, de la red convolucional con la siguiente. Entonces, nosotros haciendo uso de esta fórmula, podemos determinar cuál va a ser el número total de parámetros que va a tener nuestro modelo. Entonces, en el caso particular de que nosotros estemos, por ejemplo, si tenemos un solo kernel, ¿no es cierto?, como en el caso anterior, entonces NC va a ser igual a 1. ¿Ya? Nosotros podemos tomar este NC super L como el número de kernels que estamos aplicando a nuestra configuración. Entonces, NC de L-1 en nuestro ejemplo va a ser igual a 3. ¿Por qué? La imagen original tiene una profundidad de 3. Por lo tanto, NC de L-1 va a ser igual a 3. Entonces, NC de L es igual a 1, habíamos dicho, y K por K le corresponde a las dimensiones que tiene el kernel propiamente dicho. Entonces, en este caso, K de L sería igual a 3. 3 por 3 por 3 nos da 27, que corresponde al número de parámetros, al número de pesos que tiene un solo kernel en total. Entonces, si aplicamos 2 kernels, esta fórmula se va a duplicar. Si aplicamos 3 kernels, se va a triplicar y así. Entonces, esta fórmula nos va a dar en total el número de pesos sinápticos que tenemos en nuestra capa convolucional. Ahora, cada capa también va a tener asociado un bias específico, más allá de los pesos sinápticos. Para poder calcular el número de vías que tenemos en una capa convolucional, simplemente contamos cuántos kernels hemos aplicado. Y eso es todo, básicamente. Entonces, nosotros podemos decir que una capa convolucional va a tener los pesos codificados en cada kernel, pero además va a tener un bias, que lo voy a poner yo por acá, por ejemplo. Entonces voy a tener un bias sub 1, un bias sub 2 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien. Ok, chicos, la siguiente clase entonces vamos a ver algunos ejercicios más de cálculo del número de parámetros de una red convolucional, pero por lo menos hasta ahora deberíamos ya de ir teniendo una intuición general de cómo funcionan las redes convolucionales en general. Bien, entonces estamos próximos a finalizar ya nuestra clase del día de hoy. Yo voy a pasar a verificar la lista. Entonces me van a prestar atención un ratito, chicos. Almaraz de la Quintana. Presente, Inge. Andrés, estoy anotando. Chávez Valeriano, ¿está?
Córdoba Vilca. Presente, Inge. Cuadros Roca. Ok. Galleguillo Saudi. Fernando, ¿estás? Te vi por ahí. Presente, ingeniero. Ok. ¿Y la quita Yujra? Christopher, ¿y la quita está? Hayasa Mamani. Lenar, ¿estás, no? Te estoy anotando. Presente. López Ledesma. Brian López, ¿está? Presente, Inge, tuve problemas al activar el micrófono. A Ok, disculpar. ok. Eduardo Mercado. Presente, Inge. Prado Flores. Presente, Inge. Dora, ¿estás, no? Te estoy anotando. Sí, Inge, presente. Ok. Villarreal del Castillo. Presente, Inge. Ok, chicos. Eso sería todo entonces para nuestra clase de hoy día. El día jueves nos reencontramos, entonces que tengan un buen resto de jornada. Se cuidan mucho y estamos en contacto. Inge, Inge, disculpe. disculpe. Ay, perdón. Dime. Mi compañero Cuadros puso en el chat presente, no sé si le toma en cuenta. No Ah, tiene sí, audio. sí. Sí, sí, está anotado. Muy amable, gracias, Inge. Ok. Ah, Bueno, Inge, chicos, estamos en disculpe. contacto. Dime. Me llama la lista y me salí por eso. Va a disculpar. Ok, ¿Me la puede quita, te estoy anotar? anotando. Ok, Ok, perfecto. gracias. Bueno, gracias chicos, estamos en contacto entonces el jueves. Hasta luego, Inge. Sí. Chao, chao. Chao, Inge.